Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar hoy día. Esta ya sería la clase que vamos a tener hasta, me parece que el martes tenemos la próxima, ¿no? El martes 12 o el miércoles directamente. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, vamos a revisar acá. Acá está. A ver. El 11 dice. ¿El 11? Sí, sale la del día 8 Vamos a y tener entonces después clase el lunes. el lunes 11. Ya, ok. Ya, entonces para que no se olviden, el lunes 11 tenemos clase, ¿ya? Y de ahí ya nos saltamos al 13 que vendría siendo el miércoles y el 15 que me parece que es viernes. Sí, ya, entonces no se olviden que el lunes clases nuevas, ya, independiente que sea feriado, clases igual no. Ya, vamos a comenzar. Iban a entrar algunas personas que iban a entrar por primera vez porque se tuvo que correr, hubieron varias que se bajaron y se tuvo que correr el tema de la lista de espera, ¿ya? Ustedes saben que las clases eran obligatorias, entonces quien no está asistiendo se fue sacando y se fue corriendo el tema del listado. Ya, entonces para las personas que están recién entrando, mi nombre es Pamela Godoy. Yo voy a ser la persona que va a estar a cargo de ustedes durante todo el proceso de capacitación y durante todo el proceso en realidad que dure el programa, ¿ya? ¿Qué quiere decir estar durante todo el proceso? Quiere decir que les voy a hacer capacitaciones, quiere decir que voy a comprar con ustedes, ya que les voy a revisar los planes de negocio que se los voy a mandar hoy día al correo electrónico para que empiecen a llenarlo. Hoy día vamos a ver como las primeras hojas de este plan de negocio, ¿ya? Y son las hojas más fáciles porque en realidad son poner el los datos de ustedes, hacer una pequeña reseña de lo que es su negocio, y eso lo van a poder escribir en un cuadernito. Entonces yo les voy a pedir que por favor tengan un cuaderno a mano, ya porque cuando yo les envíe hoy día el plan de negocio, ustedes van a tener que traspasar esa información al documento, digamos, en el computador. Les reitero lo que les dije en la clase pasada, que yo les voy a enviar el plan de negocio con un nombre y que con ese nombre tiene que devolverse, no tienen que cambiar no tienen que cambiar ni el nombre del documento, ni tienen tampoco que cambiar el formato, ¿ya? El formato va en PDF, entonces si alguien tiene algún problema para abrir ese documento, quiere decir que le falta bajar el programa PDF y eso se baja gratuitamente del internet. ¿Ya? Entonces, para que lo puedan ir buscando también, porque a veces no todos los computadores tienen PDF. Ideal es que el documento lo escriban en un computador, ¿ya? Quienes no tengan a diario un computador, porque lo van a tener que pedir prestado, pueden ir haciendo o pueden ir escribiendo lo que va dentro del plan de negocio en un cuaderno para después solamente transcribirlo, ¿ya? Lo importante es que cuando nosotros vayamos realizando y completando el plan de negocio, ustedes vayan preguntándome al tiro, ¿ya? No dejen la pregunta para después, ni digan, ay, que me dio vergüenza y no voy a preguntar, porque no les tiene que dar vergüenza, porque se supone que estamos todas aquí para poder aprender y para poder acompañarnos entre todas, ¿ya? Por lo tanto, me preguntan nomás, no tengan miedo en interrumpirme, ya a mí me gusta que me vayan, que esto sea como bien interactivo, entonces que si ustedes encontraron que tienen una duda de algo que yo dije, me lo puedan preguntar en forma inmediata para que no haya ningún otro tipo de problema. A veces después se nos olvida la pregunta porque la dejamos para el final, entonces yo prefiero que me interrumpan en forma inmediata, ¿ya? La clase anterior vimos todo lo que era la rueda de la vida o el GPS vital, ¿ya? Un ejemplo de ello es lo que ustedes pueden ver en pantalla. Me parece que están viéndola, me dijeron que la estaban viendo, ¿cierto? Mi pantalla. Sí, sí Sí, se ve. Ok. Ya,
Este GPS vital nos sirve principalmente para que nosotros podamos de una u otra forma identificar el área de nuestra vida en donde estamos cojeando y que nos está afectando y que evidentemente al afectarnos no nos permite desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos dentro, ¿ya? Esto para un emprendedor es muy importante porque mientras mayor solución nosotros tengamos en nuestra vida personal, es más fácil que nos desempeñemos como un buen emprendedor, ¿ya? Y es por eso que es bueno poder identificarlo para después ustedes tomar ustedes mismas las acciones para poder mejorar esa área donde están medias cojitas y empezar a trabajarlas para superarlas, ¿ya? Si yo les muestro este gráfico, ¿qué pensarían ustedes o qué me pueden comentar ustedes de este gráfico? No sé si alcanzan a verlo porque de repente se pone chico. Bueno, vamos a tratar de agrandarlo un poquito. Ahí está un poco más grande. ¿Qué piensan ustedes de este gráfico? ¿Qué es lo que entienden de lo que De las ventas, de las cuánto ventas? lo que uno va vendiendo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puede ser? Mm, lo que es emocional puede ser. ¿Ya? Todo lo que sea que se tenga que sacar el porcentaje. Consulta, Ya. consulta, ¿a qué se refiere mortalidad antes del año Que se del mueren, negocio, que del se mueren, emprendimiento? que se terminan. Sí, sí. Un poco Es para una explicarle, estadística dígame. es como una estadística de si se llevaron a cabo o no los emprendimientos, o sea, los que surgieron y los que quedaron ahí. Exacto, sí, 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 sí. Entonces, para explicarle un poquito más, la GEM es un estudio que se hace a nivel internacional y tiene que ver con todo lo que es el emprendimiento, ¿ya? Se hace en todos los países, en Europa, aquí en Latinoamérica, en América completa en realidad, ya, en todos los continentes. Entonces, a raíz de todo este estudio que se realiza cada 2 años, me parece, 1 año y medio, se van sacando ciertos datos que ayudan a cierta forma a poder realizar o poder formular ciertos programas que les permitan a los emprendedores poder surgir, ¿ya? De aquí, de hecho, a veces salen muchas de las capacitaciones que se imparten, ¿ya? Ustedes ven que a nivel a veces internacional, como que todas las capacitaciones son parecidas, ¿ya? Uno, ahora que tiene este mundo global a través de lo que es Internet, cuando está metido en todo lo que son los grupos de emprendedores, cuando uno va viendo las charlas que van impartiendo, son como todas relacionadas a veces con lo mismo, pareciera como que se copiaran, ¿ya? Pero no es que se copien, sino que sacan esa información precisamente de este estudio, ven las falencias que hay, etcétera, ¿ya? Este gráfico que ustedes pueden ver en la pantalla es el último gráfico que se tiene desde el 2020. Ya ustedes saben que ahí fue cuando ya llegó para este lado todo lo que era el tema de la pandemia. Eh, Evidentemente este gráfico a raíz de todo lo que es la pandemia, seguramente cuando vuelva a ser publicado lo que es el estudio va a haber una diferencia garrafal, ¿ya? Porque hay muchas empresas que en este periodo simplemente tuvieron que cerrar porque no pudieron mantenerse a raíz de todo lo que fueron las cuarentenas y el no moverse y el no tener proveedores, etcétera, una serie de cosas que le fueron pasando en el camino. ¿Ya? En este gráfico ustedes pueden ver que se inician dentro de lo que es un año, eh, un 90% de lo que son emprendimientos, ¿ya? 90% de emprendimientos, que es un número bastante alto. Pero sin embargo, de ese 90% de emprendimientos que se inician dentro de un año, el 78% muere antes de cumplir el año de existencia, ¿ya? Eso es lo que ustedes, eh, el gráfico que ustedes están viendo en pantalla. Ahora, yo me pregunto, ¿quién de ustedes quiere estar en el 78% de mortalidad de su emprendimiento? Yo me imagino que ninguna, ¿ya? Yo me imagino que todas las que están aquí en el curso es porque ustedes quieren que su emprendimiento surja, quieren hacerlo grande, quieren poder sacar
de ese emprendimiento un ingreso que les permita subsistir, que les permita a lo mejor aumentar los ingresos que ya tienen o crear nuevos ingresos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar a través, sobre todo, de estas capacitaciones que entrega FOSIS, es poder recolectar toda esa información, todo ese aprendizaje que ustedes van a tener en cada una de las capacitaciones y de las asesorías que se le van a entregar para poder hacer funcionar de mejor forma lo que es el emprendimiento, ¿ya? Hay muchas de ustedes que ya han iniciado el emprendimiento y están como en una etapa bien inicial con eso y se han podido dar cuenta seguramente en el camino de que a veces es bastante complicado saber qué precio le voy a poner a los productos, saber, por ejemplo, a qué cliente yo quiero dirigir mi producto, saber dónde quizás yo puedo hacer propaganda para que la gente sepa que yo estoy vendiendo, etcétera. Son una serie de preguntas y de cuestionamientos que ustedes se realizan en torno a lo que es el surgimiento de su emprendimiento, ¿ya? Y esas mismas dudas que ustedes presentan a través de estas preguntas, a veces se agudizan con el hecho de que a veces hasta nuestros mismos cercanos empiezan a decirnos, pero ¿para qué quería emprender? Mejor búscate un trabajo que sea seguro, esa es una tontera, y si invertís plata y después no vendís nada, ¿ya? Y es como que nos van tirando para abajo, ¿ya? A veces incluso son las personas que nosotros más estimamos, las personas que más queremos, nuestros más cercanos, ¿ya? Ahora, eso no lo hacen de mala gente, eso no lo hacen porque quieren que a ustedes les vaya mal, sino que lo hacen porque no todas las personas tienen las capacidades y las características de poder emprender. Era lo que yo les decía la clase pasada. Ustedes ya tienen un paso adelantado porque ustedes ya se atrevieron a estar acá, ya se atrevieron a estar en esta capacitación, se atrevieron a inscribirse, se atrevieron a dar el sí, digamos, como una especie de matrimonio con lo que era el emprendimiento. Ahora, va a depender de ustedes, solamente de ustedes, que esto funcione, ¿ya? Y para eso ustedes tienen que ir capacitándose, ¿ya? La capacitación dentro de lo que es un emprendimiento es vital, ¿ya? Es vital, porque muchas veces nosotros podemos decir, ah, no, si yo ya sé, yo voy a mirar a mi competencia y voy a poner el precio. Y no necesito que me capaciten, necesito solamente la plata para comprar y empezar a vender. Y de eso no se trata. Ya de eso no se trata, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo llegar al costo, no sabemos cómo llegar a poner el precio de cada uno de los productos que vamos a vender. En esta capacitación, en este tipo de capacitación, ustedes van a aprender, ¿ya? Entonces ahí lo importante es que ustedes vayan consultando, vayan preguntando, ya vayan aclarando al tiro las dudas para que de una u otra forma, después cuando les toque a ustedes solitos sacar el precio y el valor de cada uno de sus productos, si tienen una duda, sean las mínimas, ¿ya? Y si no tienen dudas, pero sería más que ideal, ¿ya? Eso entonces con este gráfico. Ahora, los emprendedores, como les decía recién, tienen habilidades y tienen habilidades especiales que no todas las personas tienen ni comparten, ¿ya? Ustedes saben que hay mucha gente que tiene una alta adaptabilidad a lo que es el cambio, ¿ya? Muchas personas que se atreven a ir un paso más allá, pero también hay personas que les da temor salir de su zona de confort, que prefieren quedarse ahí, que dicen mejor diablo conocido que diablo por conocer, y no se mueven. Y eso no hace que ellos sean ni menos personas, ni malas, ni tampoco que sean cómodos, sino que no tienen desarrolladas estas habilidades que ustedes como emprendedores tienen desarrolladas y que si no las tienen desarrolladas pueden llegar a desarrollarlas a través de lo que son las capacitaciones, ¿ya? Estas habilidades, ¿ya? Permiten, y ustedes de hecho cuando se meten en internet y revisan, van a ver una serie de definiciones de lo que es un emprendedor, ¿ya? A mí me gustan dos, más o menos están relacionadas. La segunda que ustedes van a ver hoy día es como un poquitito más audaz, ¿ya? Yo no encuentro que es como así como para títulos de película,
¿ya? Pero también hay otra, que es la que ustedes pueden ver en la pantalla, que dicen que el emprendedor es una persona que tiene una idea y que es capaz de convertirla en realidad mediante el uso de sus potencialidades. Es aquella persona que es capaz de identificar las oportunidades en el entorno, organiza todos los recursos necesarios con el fin de dar paso firme para llevar a cabo un plan que se proyecte en el tiempo con posibles resultados exitosos. ¿Ya? Acá como que te engloba todo lo que tiene que hacer un emprendedor. ¿Ya? Aquí se mete y ustedes van a poder ver cada una de las habilidades que puede ir presentando también un emprendedor dentro de las capacitaciones que va adquiriendo y dentro de las habilidades que ya tiene él y que él ya sabe y conoce que las tiene. Esta es una definición un poquitito más audaz, ¿ya? A mí me gusta mucho más. Y aquí te dicen, esto lo da Letras, que es un profesor de emprendimiento, si no me equivoco, francés. Él dice que el emprendedor es una persona que ve oportunidad en la ambigüedad y en la incertidumbre, mientras que los demás casi siempre ven miedo e inseguridad. Yo creo que esta frase las define a ustedes. Ustedes están apostando a hacer algo, ¿ya? A iniciar un emprendimiento con el que ustedes no saben si les va a ir bien o mal. Y sin embargo, a pesar de tener un temor normal de no saber si esto va a funcionar o no, ustedes se atrevieron a dar un paso adelante y están aquí, ¿ya? Y por eso ya se les tiene que felicitar, obviamente. Las características de un emprendedor. Si nosotros hablamos en forma generalizada, así como bien amplia, bien no tan específica, dentro de lo que son las características o las habilidades que debe tener este emprendedor, nosotros podríamos iniciar diciendo que un emprendedor lo primero que tiene que tener es una idea, porque desde esa idea que le surgió en la cabeza, él empieza a esbozar lo que va a comenzar a hacer su emprendimiento, ¿ya? Es el que es capaz de convertirla en realidad, porque hay muchas personas que se le ocurren miles de ideas, pero ninguna la convierten en realidad, ninguna la hace funcionar, ¿ya? Entonces, estas dos primeras características o habilidades de un emprendedor van súper ligadas, porque no es lo mismo quedarse con la idea que tener la idea y además hacerla funcionar y tratar de empezar a habilitarla de alguna forma, ¿ya? Mediante el uso de sus potencialidades, es capaz de poder identificar oportunidades del entorno, ¿ya? Un emprendedor siempre está atento a lo que está pasando alrededor de él, ¿ya? Ejemplo de ello. Hay muchas personas que dentro de lo que fue el tema de la cuarentena, ya hablo específicamente de personas que nosotros tuvimos dentro de lo que fueron los mismos programas estos de FOSIS, hubieron personas que tenían costura y empezaron a señalar, no, es que estamos en pandemia, no voy a poder vender, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar solamente con las máquinas, nadie me va a comprar nada, están todos preocupados de poder ahorrar dinero porque se están quedando sin trabajo, por lo tanto, este emprendimiento no va a funcionar. Pero sin embargo, hubieron otras personas que tuvieron una visión que fue un poquitito más allá, que se adaptaron a los cambios sociales que se estaban viviendo y dentro de lo que fueron sus emprendimientos de costura comenzaron a hacer mascarillas. ¿Cómo creen ustedes que les fue a estas personas? Hasta el día de hoy venden, pero a montón. A montón. ¿Por qué? Porque la industria no estaba preparada para la demanda tan alta de compra de mascarillas. Entonces empezaron en algún momento a escasear las mascarillas. De hecho, si ustedes iban a la farmacia, y a lo mejor le pasó a más de alguna, no habían cajas de mascarilla, entonces uno no sabía de dónde sacar porque uno necesitaba la mascarilla. ¿Ya? Ellas vieron esta necesidad, en todo lo que fue ese nicho que se fue abriendo y vieron dentro de esta pandemia que para todos fue malo, una idea de negocio. ¿Ya? Y una idea de negocio que hasta el día de hoy les está funcionando, ¿ya? Después comenzaron a hacer
todo lo que era conexiones con el hospital, con empresa, empezaron a hacer de estas mascarillas con logo, y como les digo, le ha ido, pero sumamente bien. Sin embargo, hubo otro grupo de personas que simplemente no se adaptó a ese cambio, porque es muy importante, y esto ustedes lo tienen que tener súper claro, es muy importante que los emprendedores se adapten a los cambios. ¿Ya? Los emprendedores no pueden ser personas reactivas. ¿Ya? Las personas reactivas son las que cuando le pasan las cosas empiezan a funcionar. Los emprendedores por lo general siempre son proactivos, es decir, van un paso adelante. Ellos van como analizando y van como tanteando lo que va pasando en el terreno y ellos antes de que suceda ya están preparados para eso. ¿Ya? Entonces, esa es una habilidad y es una capacidad que ustedes tienen que tratar de desarrollar porque es sumamente importante. No solamente le va a servir para el emprendimiento, sino que le sirve para su vida cotidiana. ¿Ya? Siempre es bueno una mamá que sea proactiva que una mamá que sea reactiva, ¿ya? En cualquier circunstancia. ¿Ya? Luego viene como otra de las características, me parece que quedamos en, bueno, que identifica las oportunidades en el entorno y después dice que también organiza todo lo que son los recursos necesarios, ¿ya? Y planifica realizando su plan de negocio, que es lo que ustedes van a realizar dentro de lo que es el curso, ¿ya? Esto de organizar los recursos muchas veces e inicialmente pasa mucho en los emprendedores que están recién comenzando, tiene que ver con el tema de organizar los recursos para poder invertir, ¿ya? Porque no todos, hay mucha gente que postula a lo que son los programas estatales, pero no todos quedan, ¿ya? Y ese grupo que no queda, muchas veces se queda sin realizar el emprendimiento porque no tiene plata para invertir, ¿ya? Entonces, una persona que tiene todas las ganas de poder, digamos, comenzar con un emprendimiento, va a hacer hasta lo imposible, va a sacar plata de donde quizás no hay, va a tratar de ahorrar quizás en cosas dentro de su casa, a lo mejor va a comprar menos comida, va a comprar cosas más caras, a lo mejor en vez de irse en vehículo se va a ir caminando, pero va a poder hacer cierto ahorro que le permita invertir en lo que ellos quieren comenzar a vender. ¿Ya? Entonces, es muy necesario y muy oportuno que ustedes también aprendan a organizar lo que son los recursos y dentro de este curso o de este taller también lo vamos a aprender a hacer, ¿ya? Bueno, también el emprendedor es capaz de proyectarse en el tiempo con posibles resultados exitosos, ¿ya? El emprendedor siempre está atento a todo lo que pasa y siempre se proyecta hacia adelante, nunca para atrás, como se dice, nunca, ni para tomar impulso. ¿Ya? Luego vienen las habilidades que ya son más específicas. Un emprendedor tiene que tener buena autoestima, que era lo que hablábamos en la clase anterior. Si no te creía el cuento, es bien difícil que los demás te lo crean. ¿Ya? Entonces pasa por confiar en ustedes, por confiar en las capacidades que ustedes presentan. ¿Ya? Asumen riesgos, piensan positivamente, desarrollan el liderazgo, administran bien los recursos, actualizan sus conocimientos, porque un emprendedor no se puede quedar con lo que le enseñaron en ese rato, porque todas las cosas, todos los conocimientos se van actualizando, por lo tanto ustedes deben estar como en continuo, digamos, aprendizaje. ¿Ya? Poseen información de su entorno, están siempre atentos. ¿Ya? No se trata de vivir o de perseguir a lo que es tu competencia, pero sí es bueno que tú sepas lo que están haciendo. Siempre es bueno que tú sepas lo que están haciendo. Ahora, eso no significa que vaya a estar todo el día pensando en ellos y persiguiéndolos. No, no se trata de eso, ¿ya? Sino que sí tienen que conocer, y no solamente su competencia, sino que todos los emprendimientos que están cercanos a ustedes o que quizás están un poco más lejanos a través de lo que es un estudio de mercado. Saber qué es lo que se viene, saber cuáles son los colores que se van a usar, saber cuáles son los juguetes que se están vendiendo, etcétera. Una serie de información que ustedes tienen que ir recabando de acuerdo a lo que van observando también, ¿ya? Poseen información del entorno, se adaptan a los cambios, eso es súper importante. De hecho, vamos a ver después un video que se llama ¿Quién movió mi queso? Y ahí en cierta forma te muestran cómo tú tienes que ser capaz de adaptarte a los cambios y el por qué.
¿ya? Porque no se trata de llegar y adaptarse porque sí, sino que tienes que también conocer el por qué es bueno que tú te adaptes a los cambios y qué es lo que les llegaría a pasar a ustedes como emprendedores en el caso que no lo hagan. ¿Ya? El emprendedor siempre es creativo, es innovador y es proactivo, que era lo que hablábamos recién. La proactividad es algo muy importante dentro de lo que es el emprendimiento. Vamos a bajar un poquitito esto. Ahí está. Bueno, las características del emprendimiento en las ventas. Cuando ustedes ya comiencen a vender dentro de lo que son los productos que ustedes quieren promover a través de su emprendimiento, es muy importante que sean proactivos, ¿ya? Ustedes tienen que estar al día, como les decía recién, de los productos que se están vendiendo, a qué valores se están vendiendo. Entonces ustedes tienen que conocer como todo este mercado y no esperar a que su competencia o sus competencias traigan los productos, empiecen a venderlos y ustedes después de ver cómo les va a ellos, recién traerlos, ¿ya? Ustedes tienen que tratar de ser los primeros, los que van a innovar con las ventas de ese producto, ¿ya? Van a haber aciertos, van a haber desaciertos, ¿ya? Les comento, yo dentro del emprendimiento que tengo, una vez se me ocurrió, vi unos tazones, pero maravillosos según yo, ¿ya? Era muy lindo. Pero resulta que yo no estuve pensando que esos tazones me gustaban a mí nomás, pues. No le gustaban a la gente. No vendí ninguno y compré 50. Estuve con 50 tazones por más de un año, porque nadie me compró los tazones, ¿ya? Porque yo no hice un estudio de mercado, yo no vi a cuánto lo estaban vendiendo las demás personas, yo ni siquiera vi el proveedor en donde estaba comprando esos tazones. Solamente se me ocurrió comprarlo porque lo encontré bonito y se acabó, ¿ya? Y ese fue un gran desacierto que evidentemente ocupó espacio en mi casa, yo ya no sabía dónde poner esos tazones porque no quería que se quebraran, era plata invertida, no sabía cómo venderlos, ¿ya? Entonces ahí tuve que desarrollar el ingenio y empezar a vender cosas que llevaran tazones dentro, ¿ya? Entonces la cosa era poder deshacerse de eso. Entonces, para que a ustedes no le pasen este tipo de cosas, ustedes tienen que estar atentas a lo que es el mercado, ¿ya? Fijarse bien dónde van a comprar los productos, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo llegué y compré en un lugar que no era un proveedor, ya era una tienda que ya estaba poniendo su margen de ganancia, por lo tanto, cuando yo vendía, tenía que venderlo mucho más caro. Y la gente ya sabía que eso no estaba tan caro. Entonces, evidentemente, no elegían el producto que yo estaba vendiendo. ¿Ya? Luego, ustedes deben saber indagar, ¿ya? Lo que les decía recién, saber y conocer los estudios de mercado. Pueden buscar en internet, a veces están incompleto. Si no encuentran ninguno, empiecen ustedes a hacer su estudio de mercado, ¿ya? Tienen que saber también el target. El target tiene que ver directamente con el tipo de cliente que ustedes quieren tener. ¿A quién le van a vender? ¿Ya? Aquí yo pongo el ejemplo de una de las señoras que nosotros teníamos dentro de nuestros programas que vendía, dígame, señora Alejandra. Sí, yo quería hacer una consulta, o sea, Sí. más que una consulta, era como una acotación. ¿Ya? Lo que pasa es que yo, como le comentaba en la clase anterior, igual yo fabrico fofuchas, esas muñecas de goma eva. ¿Ya? Y todo lo que me pasó a mí fue súper extraño porque yo me cambié de una ciudad a otra y venía con planes de trabajo y todo, y aquí en Calama no hay especialista. Entonces mi hija nació con cataratas congénitas, ella tiene síndrome de Down. Entonces, primero que nada, me atrapó la salud de mi hija, porque la tuvimos que ir a operar a Santiago, y después de vuelta me terceo con el estallido social, plena operación estallido social en Santiago, y aquí llego y me encuentro con el paro de todo y los niños a la casa, después cuarentena, y yo nunca pude ejercer, pues nunca pude trabajar. Y este tema de la fofucha, una vez viendo en internet a ver qué ideas nuevas había, qué cosas así, como para generar dinero. Y vi una enciclopedia de esta revista. Y cuando la vi así, oh, ya la voy a comprar.
hice el trato con la señora y me dijo, ya, el domingo yo voy a estar en la casa, así que venga a retirarla. Y me conseguí un amigo, justo iba a ver al hermano porque la señora vivía al otro extremo de Calama. Vivíamos de punta a punta. Y ya me subí al auto y la llamo para avisarle que voy en camino y la señora me dice, oh, la vendí. Yo pensé que era usted, vino una señora y se la llevó, po". Y quedé picada. La verdad me enojó porque quería experimentar con eso. Y la busqué en internet y la encontré en Mercado Libre. Igual valía un poquito más cara, se demoró un poco más, pero mientras se demoraba en llegar la revista, lo primero que hice fue ver quién vendía acá para sacar ideas, para ver cómo se hacían, a ver si había algo. Y aquí en Calama no había casi nadie. La verdad es que no encontré. Entonces llegó la revista y entre que llegaba la revista, porque se demoró 2 meses en llegar, igual junté mis luquitas, como dice usted, el recorte, y me compré un par de materiales. Y cuando llegó la revista, sí, fabriqué la primera y me enamoré. Y ahora lo único que quiero hacer es trabajar en esto. Y lo Especializarse. bueno es que todavía estoy en casa con los niños, pero se me ha hecho un complemento súper bueno. O sea, estoy afiatada con mis 2 niños, con Diana puedo ir a sus terapias. Pucha, a mí la cuarentena me ha hecho súper bien. Aunque el dolor de las muertes de las personas y todo eso es aparte, pero yo como persona me siento realizada, no sé, eso quería Sí, hacer esa no, conexión. es súper bueno el ejemplo que usted está dando. De repente, nosotros como personas naturales tenemos muchas ideas en nuestras cabezas y ya tenemos como armar la vida completa. Pero pasan estas cosas porque nos mueven el piso y que nos hacen pensar en otra forma, en otro estilo de vida, porque yo creo que nadie nunca, yo por lo menos no lo hice, se imaginó que podía llegar a pasar una cosa que nos iba a tener confinados tanto tiempo, ¿ya? Yo cuando escuchaba en la televisión lo que había pasado con la gripe española, con todos estos bichos que salieron en algún momento, o sea, los veía tan lejanos, los veía que esta cosa nunca iba a pasar nada por acá, pero sin embargo, miren a lo que llegamos, miren, ya ha pasado casi 2 años, si no me equivoco, y todavía estamos en lo mismo. ¿Ya? Y si ustedes ven los reportes de contagios nuevos también están aumentando, a pesar de que las hospitalizaciones van bajando. ¿Ya? Pero eso se debe evidentemente a que la gente se ha puesto la vacuna. Ahora, ¿cuánto tiempo nos van a durar la vacuna? Es lo que cada uno no sabe, porque estamos como recién en la etapa de experimento prácticamente, ¿ya? Eh, pero siempre es bueno rescatar cosas positivas de las cosas negativas que nos pueden ir sucediendo dentro de lo que es la vida, ¿ya? Y esas son las capacidades que los emprendedores por lo general siempre presentan, ¿ya? Hay circunstancias que evidentemente son dolorosas porque hay personas que han perdido familiares, etcétera, pero también hay circunstancias que podemos rescatar, como por ejemplo lo que está contando usted, que ha podido estar más con sus hijos, ha podido asistir a terapia, ha hecho como otro tipo de cosas. Y esa es una adaptabilidad al cambio, ¿ya? Esa es una característica que usted está teniendo y que evidentemente ahora le permiten poder estar postulando lo que es la realización de un emprendimiento, ¿ya? Eso. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, dice, debe saber venderse antes de vender su producto. ¿Qué creen ustedes que se refiere esto? Que un emprendedor debe saber venderse antes de vender su producto. ¿A qué nos estaríamos refiriendo nosotros con eso? A la confianza que debe tener uno mismo. Ya, con la confianza que usted debería tenerse como emprendedora. Claro, o sea, si yo voy a vender una lapicera, no puedo salir con la disposición de que no sé, a lo mejor me va a ir mal. Yo creo que eso es como fundamental de poder, o sea, tener esa capacidad de me va a ir bien, Me va a ir bien. independiente de lo que pase, salir con esa disposición. Pues sí, un emprendedor siempre tiene que tener ese tipo de disposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de las ventas influyen muchas cosas. Influye el trato, influye la disposición que uno lleva para poder vender. Muchas veces hay clientes que prefieren pagar más, pero comprar en un lugar en donde los tratan bien,
¿ya? Y es por eso que se da mucho esto en lo que son los almacenes de barrio, en donde la señora cuando uno entra le conoce a la parentela entera, entonces empieza, ¿cómo está Juanito? ¿Cómo está su gatito? ¿Cómo está? Yo siempre privilegio ir a comprar por lo menos a esos lugares, ¿ya? Y aquí no se trata de que, oye, la señora Paco Puchenta, ¿cómo, qué le importa a ella? No se trata de eso, sino que se trata de que saben llegar contigo, ¿ya? Saben Se siente cómo, incómodo. exacto, te hacen sentir cómodo, te hacen sentir que tú le importas. Entonces la gente va y privilegia por lo general esos lugares. Ahora, siempre hay excepciones, hay personas que le molesta que le estén preguntando, hay personas que evitan eso, pero eso ya son características personales de cada uno, ¿ya? No Pero nos por va lo con... general, cuando nosotros hablamos de todo lo que es emprendimiento, tenemos súper claro que la mayoría de las personas muchas veces prefieren pagar más pero ser atendidos en un lugar donde los tratan bien, ¿ya? Y es por eso que también que se pone mucho énfasis en las capacitaciones, en lo que son en torno al tema de lo que es la atención al cliente, ¿ya? Muchas veces yo creo que más de algunos de ustedes, porque Calama es una ciudad muy especial con el tema de sus negocios, ¿ya? A veces uno entra en un negocio, quiere comprar y al final siente que está molestando, no, no parece que uno le fuera a comprar, pareciera que uno molesta y que lo único que quieren es que te vayas rápido, ¿ya? Eso pasa porque en ese negocio les falta tener capacitación en torno a lo que es la atención al cliente, ¿ya? Y a lo mejor ni siquiera es el dueño, pero el empleado que contrataron no maneja eso. Y no es culpa de él tampoco, si uno no nace tampoco siendo sociable con todo el mundo. Uno va desarrollando esas capacidades a medida que también le interese adquirirlas, ¿ya? Y hay muchos emprendedores que, sobre todo los que contratan personas para que trabajen con ellos, que solamente se preocupan de vender, pero no le importan cómo vender, ¿ya? Eso se daba mucho antes en Calama, cuando estaba abierto Chuquicamata, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a veces uno iba a un negocio y, o sea, tú sabías que era el único que había, entonces tú tratabas y aunque te cayera mal el que atendía, tenías que entrar con la cara sonriente porque sabías que necesitaba y comprar lo que necesitaba ahí, ¿ya? Y eso creó una especie de subcultura que muchas veces hace que los dueños de los negocios sigan pensando que están en el mismo sistema, ¿ya? Y esto ya está evolucionando, está cambiando, hay muchos extranjeros, a veces nosotros estamos en la calle y ni siquiera parece Calama porque está lleno de venezolanos, de colombianos, y si ustedes se dan cuenta, cuando ellos atienden de una forma diferente a como atendemos nosotros. Son mucho más amenos, son mucho más amables, son mucho más alegres. Entonces, claro, los están contratando a ellos, ¿no? Aparte que también la mano de obra es un poco más barata. Entonces, todas esas cosas influyen también en que nosotros vayamos quedándonos como afuerita, por la orillita, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a cambiar, ¿ya? El rapport tiene que ver principalmente con el hecho de poder ponerte en el lugar de la otra persona, ¿ya? Aprender a conocer a esa persona y aprender a acercarte a esa persona de una forma que él no considere o no se dé cuenta que es algo totalmente interesado por vender, ¿ya? En eso consiste, así a grandes rasgos, lo que es el rapport, y es un término bastante utilizado en todo lo que son las ventas, las nuevas formas de ventas, ¿ya? Si nosotros logramos llegar a ese cliente antes, nosotros como personas, llegar antes de lo que es vender nuestro producto, créanme que el cliente nos va a comprar el producto, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo también dentro de lo que son estas capacitaciones, ¿ya? Estas son capacitaciones, son definiciones que se usan a nivel internacional, ¿ya? Y que ustedes ahora tienen la oportunidad de poder aprenderlas, ¿ya? De poder evidenciarlas y de evidentemente después practicarlas cuando ustedes comiencen con las ventas de sus productos. ¿Cómo creamos rapport? ¿Ya? Y esta era la palabra que señalábamos recién. Primero siendo nosotros mismos. Nosotros no tenemos que fingir, ¿ya? Tenemos que sí buscar ciertas características que nos acerquen a ese cliente que a lo mejor nosotros queremos conquistar,
¿Ya? Ustedes se han dado cuenta que cuando uno, sobre todo cuando uno era adolescente y le gustaba un niño, y yo creo que a más de alguna le pasó, nos gustaba un chiquillo y a lo mejor a este chiquillo le gustaba el fútbol y le gustaba Colo Colo, pongamos. Y a mí no me gustaba Colo Colo, pero sin embargo yo era capaz hasta de ponerme una polera de Colo Colo. Total, del que el chiquillo que me gustara me viera que a mí también me gustaba Colo Colo. ¿Ya? Y nosotros empezábamos a averiguar cosas sobre él, por dónde caminaba, qué grupo le gustaba, qué música le gustaba, y siempre casualmente pasábamos cerca de él haciendo las cosas que a él le interesaban. Porque pensábamos que de esa forma ese chiquillo nos iba a mirar. Pues. Chuta, mira, esta le gusta lo mismo que a mí. Ya, entonces vayamos a ser amigos de esto. La que lograba conseguirlo, bueno, se conseguía un pololo. Po. Y la que no, era porque le faltaba aprender un poquitito más de rapport. Entonces, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestro cliente. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes se han dado cuenta que hay clientes que nos compran a veces a nosotros y otras veces no nos compran. Eligen a otra persona para comprar. Eso es una promiscuidad de clientela. ¿Por qué nuestro cliente llega a ser promiscuo con nosotros si le gusta la calidad que nosotros ofrecemos, si le gustan los productos que nosotros estamos vendiendo, incluso si nosotros llegamos a vender más barato que la otra persona a la que le está comprando? ¿Ya? Esta promiscuidad, entre comillas, es simplemente porque nosotros no hemos sido capaces de generar ese rapport que haga que esta persona nos quiera comprar únicamente a nosotros. ¿Ya? Y es por eso que es tan importante que ustedes se atrevan a aprenderlo y se atrevan a practicarlo. Bueno, el rapport también nos permite ser más cercanos, ¿ya? Nos permite mostrar interés por lo que le está pasando a nuestro cliente. Es importante que nosotros conozcamos todo de nuestro cliente. Si yo vendo flores y veo que se me acerca un cliente que está un poquitito triste, que está medio melancólico, y yo le veo que siempre me iba a comprar, a lo mejor con un anillo de matrimonio en el dedo y ahora ya no me va, ya no tiene ese anillo, yo puedo deducir ciertas cosas. Puedo comenzar a preguntar ciertas cosas, a conversar con él, y en una de esas le mostré tanta cercanía que este caballero ya me quiere comprar solamente a mí, porque vio que él me interesó. Él vio que a mí me interesó lo que a él le estaba pasando en ese momento. ¿Ya? Y además de vender, me logré conseguir un cliente fiel. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Anoten hasta los más mínimos detalles que ustedes observen en sus clientes. Hagan como una especie de visión de rayo X de todo lo que funciona o gira alrededor de sus clientes. Si tienen hijos, dónde trabajan, ¿ya? Si están casados, si están solteros, si tienen polola, si tienen amante, ¿ya? Porque, por ejemplo, dentro de mi emprendimiento me han tocado caballeros que para el Día del Amor le compran a 3, 4, 5 mujeres, ¿ya? Y yo no estoy para cuestionarlo. Yo estoy ayudándolo a él a vender. A mí no me importa lo que él haga con su vida. Yo no puedo llegar a decirle, ay, pero ¿cómo caballero se le ocurre? Tiene que elegir a una. O sea, no me compra nunca más. ¿Ya? Entonces eso es súper importante también que ustedes lo puedan manejar. Felicítenlo. Si ellos le dicen, no tengo trabajo, van a comprarle o en algún momento conversan con alguien y le dicen, no, es que sabe que no tengo trabajo y el día de mañana llegan al lado de usted y dicen, no, encontré trabajo, uy, pero qué bueno, lo felicito, caballero, qué bueno, me alegra. Muestren ese interés por ese cliente, presenten humor, ¿ya? Siempre tengan buen humor, ¿ya? Eso no significa que se andan riendo así como, pero sí tengan un buen humor. Si ustedes tienen un mal día, el cliente no tiene por qué pagar el mal día que ustedes tienen y viceversa, ¿ya? Siempre utilicen palabras positivas y aprendan a usar el nombre de su cliente, ¿ya? Porque eso es muy importante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si alguna ha tenido la posibilidad de ir al Starbucks de que vende el café, en el vaso te ponen tu nombre. Y cuando a ti te pasan el vaso, tú te sentís como casi estrella de cine. Porque, guay, se sabe mi nombre. Porque siempre cuando te piden la boleta, te preguntan, ¿cuál es su nombre? Entonces uno dice Pamela y uno dice, bueno, lo van a poner en la boleta ahí para que
sepan que es mío. Pero cuando tú lo ves con una letra bien bonita escrito en el vaso, ya hace una diferencia gigante. Yo todavía tengo vasos guardados porque está mi nombre escrito y no tengo idea quién lo escribió, ¿ya? Entonces son a veces esos pequeños detalles los que hacen una gran diferencia dentro de lo que es un negocio. Este esquema, ¿qué les podría decir a ustedes? ¿Qué les señalan? ¿Qué ven ustedes dentro de esto? ¿Qué pueden ver? Hay ustedes, díganme. A ver, hay formas y formas de decir las cosas. Por ¿Ya? ejemplo, hay formas de decir el enojo, la rabia, la ira, el amor, la nostalgia. Uno tiene palabras y gestos sobre el estado de ánimo que está en ese momento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más quiere complementar lo que dijo Alejandra, cierto? Sí, y eso va de la mano con lo que yo hablo, mi lengua, no sé cómo decirlo, mi letreo, no sé, ¿Ya? ¿Ya? como las palabras que se utilizan. Las palabras que se utilizan. Miren, Yo, dentro de yo lo que... pienso que, Dígame, no, dígame. yo pienso que estos 3 puntos hacen, o sea, se complementan al momento de atender a un cliente. El lenguaje corporal dice mucho, el tono de voz y verbal, o sea, cómo uno se expresa. Yo creo que esto es como lo fundamental para dirigirse a ellos. De repente muchas veces no nos damos cuenta quizás en posturas, en tonos de voz, porque podemos, no sé, pues yo puedo saludar de muy buena manera, pero resulta que mi postura no va a ser la adecuada, no lo miro a los ojos, miro hacia un lado. Entonces yo creo que es un complemento al momento de atender, de entablar la comunicación con el cliente. Todas las cosas que nosotros realicemos como emprendedores siempre deben formarse como una especie de complemento. Ahora, a veces nosotros ponemos el foco en algo que no es tan importante. Por ejemplo, muchas veces, ¿ustedes se acuerdan de estos vendedores? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, la mayoría sí, pero habían unos vendedores que por lo menos cuando yo era chica pasaban casa por casa vendiendo, golpeaban las casas, te vendían enciclopedia y a veces nuestras mamás ni siquiera le abrían la puerta porque eran muy insistentes, eran muy habladores, sabía uno que si abría la puerta podía estar 3 horas ahí escuchándolo, y a veces terminaban comprándole por cansancio, ¿ya? Y otras veces simplemente no le abrían más la puerta. En mi casa por lo menos pasaba mucho, a mi mamá parece que le costaba un poquitito cortarlo, entonces cuando le decían ya, venga mañana porque le voy a preguntar a mi esposo y mañana ya no le abría nunca más la puerta, ¿ya? Entonces me va a matar mi mamá cuando escuche esto, pero la cosa es así. Pero sin embargo me va a servir de ejemplo para poder contarles que muchas veces nosotros ponemos el foco, como les decía recién, en algo que no es tan importante. Cuando nosotros vendemos, cuando nosotros tenemos una comunicación con la persona que está frente a nosotros, que en este caso puede ser nuestro cliente, lo más importante que nosotros tenemos, y de hecho equivale al 55%, es el lenguaje corporal, con lo cual nosotros vamos a expresarle a ese cliente lo que queremos vender o lo que estamos sintiendo, etcétera. ¿Ya? Es el lenguaje corporal. Si nosotros tenemos una mala postura, si nosotros mostramos desinterés, si nosotros, como decía recién la señora ahí, estamos mirando para otro lado mientras él nos habla, ¿ustedes creen que ellos se van a devolver después a comprarnos de nuevo? No, porque nosotros presentamos un desinterés, pero absoluto, absoluto, ¿ya? Lo que sigue en importancia es el tono de voz que nosotros utilizamos. Si yo empiezo a mi cliente a venderle algo casi exigiéndoselo, gritándole, evidentemente él se va a chorear y se va a ir. ¿Ya? Entonces, súper importante eso. Y lo que les hablaba recién del ejemplo, estos vendedores que iban casa por casa utilizaban muchísimo lo que era el lenguaje verbal. De hecho,
se aprendían cada una de las características del libro, de la enciclopedia o de lo que ellos querían vender. Y por eso que la gente se choreaba, porque nosotros prestamos atención a eso solamente en un 7%. No es importante a la hora de una venta y una comunicación el lenguaje verbal. Muchas veces, mientras menos hable, es mejor. Lo que tenemos que tener nosotros es un buen tono de voz y una buena actitud, un funcional lenguaje corporal para poder expresar el interés hacia la otra persona en cualquier tipo de comunicación, ¿ya? Porque si nosotros todo esto lo llevamos a nuestra vida cotidiana, a nuestra casa, no es lo mismo que yo abrace a mi hijo y le diga que lo quiera, a decirle de lejos y mirando para otro lado y haciendo otra cosa que no quiero, porque él va a decir, chuta, mi mamá me contestó para que me vaya, no, ¿ya? Entonces, vayan viendo ustedes estos ejemplos que son tan cotidianos y que a veces uno ni siquiera los toma en cuenta, pasan casi desapercibidos, ¿ya? Siempre cuando ustedes vendan un producto, traten de incorporar un lenguaje que sea el justo y el preciso para no aburrir a la persona, pero siempre tengan un tono de voz adecuado y un lenguaje corporal que le muestre a su cliente que ustedes están interesados en lo que le está pasando a él, ¿ya? Sigo con el ejemplo de las flores. Si yo vi que mi cliente ya no lleva el anillo de casado, va súper triste, totalmente desanimado, evidentemente yo tengo que tener una postura corporal hacia él que muestre que a mí me importa lo que le está pasando. No empezar a hablar, no, mire, cómprame estas flores, porque a veces hay emprendedores que cuando alguien está como mal, tratan de meterle, pero de todo para que le compre, ¿ya? Muestren ese interés porque ustedes van a ganar a través de ese interés un cliente que va a ser fiel con ustedes porque ellos van a sentir que ustedes lo acompañaron en el momento preciso. ¿Ya? Entonces traten de incorporar esto, traten de tener siempre un buen lenguaje corporal, un buen tono de voz y de hablar lo justo y necesario. ¿Ya? Ustedes, esto que ustedes ven acá es una fórmula que usan algunos, digamos, escritores, presentadores, conferencistas, sobre lo que es el valor de una persona, ¿ya? Hay un video bastante famoso que es de Víctor Cooper, que anda por ahí dando vuelta también en las redes sociales, a lo mejor más de alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, ¿ya? El valor, uno valora a una persona principalmente cuando esa persona tiene una buena actitud, ¿ya? Cuando esta persona no solamente tiene una buena actitud hacia ti, hacia ella misma, hacia el conjunto, ¿ya? Sino que también además tiene conocimiento, porque uno tiene que saber, uno tiene que conocer, porque mientras uno más conozca, es más difícil que alguien le meta la boca al dedo, el dedo en la boca, ¿ya? Entonces, siempre es bueno que nosotros conozcamos sobre lo que estamos hablando, ¿ya? No nos dejemos influenciar por lo que otras personas nos dicen si nosotros no tenemos conocimiento sobre ese tema, ¿ya? Porque ahí es donde empiezan las grandes problemáticas. Nosotros tenemos que tener también nuestras habilidades. De hecho, la H tiene que ver con lo que son las habilidades que nosotros vamos a tener, las habilidades personales, las habilidades empresariales, ¿ya? Esas habilidades pueden haber nacido con nosotros y nosotros las tenemos y somos conscientes de las que tenemos, ¿ya? Muchas personas a veces no saben que tienen ciertas habilidades y estas habilidades se desarrollan cuando le pasa algo extremadamente grave y uno dice, no, es que yo siempre he sido temerosa, pero les pasa algo gravísimo y resulta que ese temor se fue a la chuña y ellos se volvieron la persona más valiente del mundo, ¿ya? Entonces esas habilidades no solamente nosotros las vamos a tener, sino que también las podemos desarrollar a través del conocimiento y de las capacitaciones que nosotros vamos a ir adquiriendo a través de nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, yo conozco personas que eran, pero se complicaban muchísimo cuando tenían que hablar adelante de las personas, si tenían que hacer un taller, si tenían que dar una charla, era para ellos la muerte, la muerte.
Sin embargo, a lo largo de las habilidades que fueron desarrollando en su camino, en su desarrollo, en su evolución como persona, ellos lograron superar ese temor, ¿ya? Entonces, si ellos pueden, ustedes también pueden, si llegan a tener algún tipo de temor. Capacítense, desarrollen esas habilidades, estudien, mentalícense, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y ustedes van a poder. Yo no sé si ustedes, o más de algunos de ustedes, han escuchado hablar de lo que es la ley de atracción. Eso está comprobado por la física cuántica de que existe. No es una cosa que inventó alguien que quería hacerse como el adivino, poco más. No, eso existe. Entonces nosotros tenemos que saber utilizar ese tipo de herramientas que no todo el mundo utiliza, porque hay muchas personas que no creen en ello, pero que sin embargo nosotros ya sabemos, como les decía recién, a través de la física cuántica, que sí existe, que sí se puede desarrollar y que sí se puede dar, ¿ya? Y bueno, esta fórmula termina con lo que es la actitud. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, la gente evidentemente nos va a valorar más. Nadie en su vida se acuerda de un jefe que sabía mucho, que tenía muchas habilidades, pero que era mala persona. Nunca uno va a llegar a estimar a ese tipo de gente, ¿ya? A ese jefe. Muy por el contrario, cuando uno tiene un jefe, si seguimos con el tema de los jefes, yo me voy a acordar más, y de hecho me acuerdo más de los jefes que me enseñaron cosas, de los jefes que tenían una buena actitud conmigo, ya, a lo mejor no sabían ni tanto, pero eran súper amables conmigo, trataban bien a todas las personas, y esos fueron los jefes que todos se llevan en el corazón y en la mente, y hasta el día en que se mueran se van a acordar de ellos, ¿ya? Entonces ustedes cultiven también esa buena actitud. Cuando ustedes tienen una buena actitud, pueden abrir muchos caminos, ¿ya? El conocimiento y las habilidades ustedes las van desarrollando en el camino, ¿ya? Nadie nace sabiendo. Ahora, dentro de todo lo que es el desarrollo del emprendimiento, hay ciertas técnicas que se están incorporando, porque si ustedes pueden analizar todo tipo de talleres y de cosas que se van dando dentro de las redes sociales, ustedes muchas veces se van a percatar de que hay muchos talleres relacionados con los mismos temas, ¿ya? Y ninguno marca como la diferencia, ¿ya? Todos te dicen, todos son emprendedores, porque son emprendedores, ya, porque ellos están promoviendo un emprendimiento a través de sus charlas, su emprendimiento que es hacer charlas, ya, pero sin embargo su postura es de pararse frente a ti y de tratar de enseñarte las cosas que supuestamente ellos saben y manejan. Ahora, tú te puedes preguntar, si tú sabes tanto, ¿por qué tú no estás ganando todos esos millones que dices que yo voy a ganar si hago lo que tú me estás diciendo que haga? ¿Ya? Y entonces ahí hay ciertas cosas que no se van incorporando, ¿ya? Y que ustedes tienen que aprender también a incorporar. Dentro de eso hay una dinámica de la espiral, ya que tiene que ver con todo lo que es la identificación de nuestra conciencia, pero no de nuestra conciencia de saber qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, sino que de la conciencia que nos permite poder conocer y ampliar la visión que nosotros tenemos en torno a lo que está alrededor de nosotros, ¿ya? Es lo que nos permite no ser tan individualistas, sino que saber que existe un otro enfrente mío, que si ese otro está bien, yo voy a estar bien también, ¿ya? Entonces tiene que ver con todo ese proceso de poder identificar todo lo que es lo que nos está rodeando a nosotros como personas, como emprendedores también, ¿ya? Y los niveles de conciencia son estos que ustedes ven en pantalla. Tienen diferentes colores, ¿ya? Este que está acá, que dice conciencia alma despierta, que es de color así como turquesa, es el nivel de conciencia más alto, ¿ya? Ahí no llegan todas las personas, llegan solamente personas así como puntuales que nosotros vamos a ir viendo dentro del curso. Ahora, este nivel de conciencia que ven aquí abajo, que es la conciencia primaria, es el más primitivo de todos, ¿ya? Y a estas alturas de nuestra vida y de la civilización, como estamos en evolución,
no deberían existir personas que tuvieran ese tipo de conciencia, pero sin embargo, ustedes se van a dar cuenta de que sí existen todavía, ¿ya? Y ahí podríamos poner a todas las personas que llegan y actúan sin pensar, ¿ya? O personas que están como en un nivel muy bajo, como por ejemplo las guaguas. Las guaguas están recién aprendiendo, los bebés. Entonces, claro, tienen un nivel de conciencia que es bastante precaria porque ellos no conocen más allá, no conocen lo que nosotros ya conocemos. Nosotros, si vamos a ver cada una de estas conciencias, de esta división de conciencia, tenemos que tener claro que nos permite conocer todo lo que nos está rodeando, ¿ya? Esto, identificar cada una de las conciencias y saber en qué conciencia yo me identifico, me va a permitir poder desarrollar ciertas actitudes que me van a permitir seguir avanzando en los propósitos que yo tengo dentro de lo que es el emprendimiento, mi vida personal, etcétera, ¿ya? Estos tipos de conciencia no son fijos, ¿ya? La conciencia siempre va a estar determinada en el momento en que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Son 8 niveles de conciencia, como les decía recién. De estos 8 niveles, como recién estábamos hablando también, nos entregan y vamos a trabajar los que son los niveles de conciencia, entendiendo la conciencia como la capacidad del ser humano, o de nosotros mismos, evidentemente, para percibir la realidad y reconocernos en ella. Eso, en definitiva, es lo que se busca. ¿Ya? Nos permiten entender evidentemente mejor lo que es la visión del mundo, nos permiten saber hacia dónde queremos ir y por lo tanto qué nivel de conciencia debiésemos desarrollar más de acuerdo al propósito que nosotros estamos teniendo o que estamos buscando lograr y conseguir, ¿ya? La primera y el primer nivel de conciencia es el beige, que era el que yo les decía que es como el más primitivo, ¿ya? Por lo general, los que están recién naciendo tienen este tipo de conciencia que es como bastante básico, que es una conciencia intuitiva que me permite sobrevivir, ¿ya? Yo voy a hacer las cosas de acuerdo a mi supervivencia, independiente que esto implica que yo pueda perjudicar a otra persona, ¿ya? Yo me tengo que defender yo tengo que sobrevivir yo, ¿ya? Hay muchas personas que siguen en este nivel de conciencia, ¿ya? Eso es lo más trágico. Podríamos meter quizás un asesino, ¿ya? Una persona que va a buscar desarrollar sus competencias, no importa a costa de qué, que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir su supervivencia, ¿ya? Luego tenemos todo lo que es la conciencia púrpura, ¿ya? Esta conciencia púrpura es una conciencia que es tribal, que viene de tribus, ¿ya? Es una conciencia bastante egocéntrica, es una conciencia, y yo quiero que cuando ustedes vayan escuchando esto se vayan identificando en cuál conciencia consideran que están ustedes, ¿ya? Porque eso es súper importante para el ejercicio que vamos a hacer después, se me había olvidado decírselo. Esta es una conciencia, como les decía, egocéntrica, son bastante supersticiosos, ellos no actúan si no actúa la masa completa. Siempre tratan de identificarse con algún grupo, porque ellos sienten que estos grupos les dan seguridad, ¿ya? No actúan, pueden ellos estar pensando una cosa, pero cuando están solos no lo van a decir. Cuando están en grupo lo van a decir, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver otras características también, ¿ya? Siempre se refieren a algún dios, siempre tienen que tener algo que los sostenga, ¿ya? Ellos no hablan porque a ellos les surgió algo, sino que viene de alguien más que lo dijo, entonces por eso que yo lo digo y lo repito, ¿ya? Más que nada tiene que ver con eso. Sienten que solos no valen absolutamente nada y por eso que tratan de incorporarse en diferentes grupos. Luego viene lo que es la conciencia roja. Y acá ustedes van a poder identificar seguramente a varios políticos, ¿ya? Sin ir más lejos, Donald Trump está dentro de lo que es esta conciencia roja, ¿ya? Son personas egocéntricas, son personas que son totalmente peleadoras, que luchan por los fines que ellos quieren, aunque eso implique que tienen que pasar por encima de otros.
Son impulsivos, no piensan las cosas, se sienten poderosos, piensan que valen más que los demás, se sienten superiores, ¿ya? Y, como les decía, Donald Trump está identificado dentro de lo que es la conciencia roja, ¿ya? También el tema del presidente de Rusia, ¿ya? También él está dentro de este tipo de conciencia. Aquí, como ejemplo, nosotros podemos ver a los héroes, a los conquistadores, a las estrellas de rock, a los políticos, a todos los que se sienten así como, ¡guau! Aquí estoy yo, denme el paso, ¿ya? Esta es una conciencia del poder. Cuando busca lograr cumplir un objetivo, lo cumple, aunque sea a costa de los demás, ¿ya? Ahora, este tipo de conciencia no significa que sea mala, ¿ya? Pero ustedes saben que todas las cosas en exceso pasan a ser malas, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos un político con este nivel de conciencia totalmente nivelado, evidentemente estaríamos hablando de otro tipo de político. Ya no estaríamos hablando de un político que quiere cumplir sus objetivos nada más y se olvida del resto de las personas. Luego tenemos todo lo que es la conciencia naranja. Y en esta conciencia naranja es donde están incorporados la mayoría de los emprendedores. Por lo tanto, yo me imagino que varias de ustedes se van a sentir identificadas con las características que salen aquí, ¿ya? La conciencia naranja son etnocéntricos, son hacedores, ¿ya? Son impulsados por el éxito, buscan triunfar, buscan hacer realidad sus retos, buscan materializar lo que ellos están pensando, ¿ya? Consideran que el consumismo no es malo, ¿ya? Porque ustedes también, dentro de lo que son las ventas, necesitan vender, por lo tanto le conviene a una persona también que quiera comprar, ¿ya? Se preocupan muchísimo de lo que es la imagen, pero no la imagen en el sentido de que me tengo que ver 60, 90, 60, no, o que me tengo que ver bonita y ser la que tiene la mejor ropa, sino que se preocupan en el sentido de mantener una imagen positiva. Si yo soy un emprendedor, quiero que me lleguen a ver como un emprendedor que cumple con las entregas, como un emprendedor que vende cosas de buena calidad, etcétera. ¿Ya? Y el estatus que ellos tienen siempre va en crecimiento. Acá nosotros podemos ver a la gente que está en la clase media, Wall Street y las corporaciones diversas. Esta conciencia es práctica, siempre es práctica. Ahora, esta conciencia es súper positiva para el tema de los emprendedores, para el tema de las personas que quieren iniciar proyectos nuevos. Pero si nosotros nos quedamos solamente en la idea, esta conciencia pasa a ser negativa, ¿ya? Para que nosotros seamos buenos emprendedores, deberíamos tener una mezcla de conciencia naranja y de conciencia roja, ¿ya? Porque la roja es la que nos motiva a pelear y a luchar por lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Si nosotros no mezclamos esta conciencia naranja con la roja, nos vamos a quedar solamente en la idea, en el propósito de, y no vamos a lograr nada. Luego viene la conciencia azul. La conciencia azul son personas que son absolutamente ordenadas, cuadradas, disciplinadas, tradicionales. A estas personas les cuesta mucho hacer cosas que no le enseñaron a ellos a hacer o que no viene de la tradición familiar o que no viene aceptado dentro de lo que es una organización social. ¿Ya? Son súper moralistas, ¿ya? Viven el futuro, planean todo, nada lo hacen al azar, son totalmente rígidos, ¿ya? Y por lo general aquí se ven los cultos de cualquier religión, ¿ya? Cuando no aceptan, por ejemplo, la diversidad sexual, cuando ya le empiezan a complicar esas cosas. Nosotros teníamos hace un tiempo una emprendedora que vendía ropa interior, y ella dejó de vender ropa interior porque ella vendía ropa interior bastante bonita. Entonces le empezaron a comprar las niñas que trabajaban en las choperías, ¿ya? Y eso a ella no le gustó. Entonces ella dejó de vender. Y ahí se salió y se perdió un nicho de negocio que era bastante importante. ¿Por qué? Porque dentro del mismo grupo que nosotros teníamos a esta emprendedora, hubo otra señora
que dijo, esta es la mía, voy a empezar a vender yo si no quiere vender ella. La señora ahora tiene una galería, ahí en la Galería Gala está instalada. Y la otra señora que dejó de vender, se dejó incluso de hacer el emprendimiento. ¿Ya? Entonces, eso es porque esta señora tenía una conciencia de orden absoluto, es decir, una conciencia azul. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que son muy cuadradas, que son muy cerradas, que son muy tradicionalistas, traten de mezclar esta conciencia con un poquitito, o a lo mejor de naranja, o con alguna otra de las conciencias que ustedes van a ir viendo a medida que vayamos haciendo el curso. ¿Ya? Luego viene lo que es la conciencia verde. Esta es una conciencia totalmente ecológica, ¿ya? Y es lo que ustedes pueden estar viendo más hoy en la actualidad, en donde hay una serie de personas que están preocupadas absolutamente de todo lo que es la ecología, ¿ya? Por lo tanto, esta es una conciencia que se está implementando recientemente en esta civilización, y que a lo mejor las civilizaciones anteriores o las épocas anteriores no las tenían muy desarrolladas porque hemos llegado a lo que estamos hoy con lo que es el cambio climático y toda esta extinción de algunas especies y cosas así. Ahora, este nivel de conciencia no todos la alcanzan, a no todas las personas les importa lo que puede estar pasando en el planeta. ¿Ya? Pero sin embargo es una conciencia que se está desarrollando sobre todo en los más jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas que están pendientes de lo que es la ecología son personas bastante jóvenes. ¿Ya? Entonces, si ustedes se quieren unir a este tipo de conciencia, obviamente siempre van a ser como bien recibidos. ¿Ya? Su impulso es la conexión humana, ¿ya? El intercambio de los sentimientos, la jerarquía es un problema, ¿ya? Ellos consideran que somos todos iguales. Aquí no existen reyes, ni peones, ni indigentes. Somos todos iguales, por lo tanto todos tenemos derecho al mismo acceso, ¿ya? Y desean evidentemente todo lo que es la pluralidad. Es una conciencia ecológica, igualitaria, busca contribuir, ya busca que las personas lleguen a consensos entre ellos y no se generen luchas. Luego vienen lo que es la conciencia amarilla. La conciencia amarilla a veces se da en algunos políticos, ¿ya? Y eso no es malo, es bastante bueno también. ¿Ya? La conciencia amarilla tiene que ver con personas que son flexibles, con personas que buscan el tema de la integración, ¿ya? Buscan también un impulso ecológico, tratan de estar por encima del poder. A ellos no les interesa que la gente los siga, no les interesa manejar grupos, sino que ellos tratan de expresar lo que ellos están pensando y tratan de buscar, digamos, la armonía para todas las personas. ¿Ya? Aman la espontaneidad, son sensibles a las diferencias, se preocupan por integrar a las demás personas, piensan en los valores, en los saberes, están sobre el estatus del poder, como les decía recién. Esta es una conciencia integradora. ¿Ya? No se trata solamente de ganar por ganar, sino que tratan de que todo el que gane sea en su conjunto, sea algo que se gane para todos. ¿Ya? Y es aquí, este color amarillo a veces se mezcla con el rojo, digamos que es el que trata de luchar por tus ideales, y ahí se forma el político perfecto. ¿Ya? Y es lo que le falta a muchos políticos. Luego viene la última conciencia, que es la conciencia turquesa. ¿Ya? A esta conciencia no llegan todas las personas porque se trata de una conciencia de alma despierta, que es de alma integradora, de una cosa total. Es como lo máximo, ¿ya? Se busca el bienestar holístico, pero no solamente de un individuo, sino que del colectivo total que rodea a esa persona. Tiene una espiritualidad que va mucho más allá de lo que muchos pueden llegar a entender o percibir, ¿ya? Son sensibles, buscan siempre la armonía, utilizan bastante lo que son sus sentidos, la sabiduría, movilizan masas, ¿ya? Y siempre tratan de integrar a toda la comunidad.
Algunos tienen este nivel de conciencia esporádicamente, después se les va, pero hay otros que permanecen en la historia, digamos, de este tema de conciencia despierta, como por ejemplo el Dalai Lama, Martin Luther King, que también lo pusieron en algún momento con este tipo de conciencia. Van más allá de lo que ellos pueden estar buscando para ellos solos, sino que tratan el bienestar colectivo de todos, pero en un nivel de conciencia que es mucho más allá de una pelea, sino que tratan de ver y de integrar otro tipo de cosas. Entonces yo le pregunto ahora, ¿en qué nivel de conciencia se identifica cada una? Por ejemplo, la señora Soledad Vargas. Señora Soledad. Señora Macarena González. La idea es que puedan participar, ¿ya? Porque esto también se anota dentro... Disculpe, mire, Bien. no alcancé a escuchar todas porque estaba pendiente igual de mi bebé que le tenía que dar de comer. Pero, más que nada, disculpe, pero no todas las alcancé a escuchar. Ya, le faltó escuchar entonces alguna. Ok. La señora Alejandra Martínez. Uy, yo me olvidé de los colores. Ah, Se los muestra. pero yo creo que estoy dentro del optimismo. Yo soy muy optimista, me pasan cosas trágicas, pero yo siempre termino viéndole el lado positivo. Ya. Eh, no recuerdo qué color era ese. El optimismo es como con varios colores, ¿no? Entonces, deme alguna característica más suya. Una más mía. Soy creativa. Ya, entonces, quizá usted está dentro de lo que es la conciencia naranja. Ya que ahí está Ujú. como toda la gente que es un poco más creativa, la gente que quiere Sí, emprender. porque yo creo que, bueno, es que es una mezcla de colores a la final, porque por ejemplo, conciencia ecológica, yo saco la basura para que se la lleve el camión una vez a la semana porque me encanta reciclar. Y todo lo que reciclo lo utilizo. Entonces no voy juntando, sino que lo que voy reciclando, lo voy utilizando. Ya. Entonces yo creo que ese lado, bueno, siempre desde niña me ha gustado reciclar. Sí, hay personas Así que que yo tienen creo que una mezcla de conciencia. No sí. necesariamente usted va a tener una sola, no. Ujú. Lo ideal en el reconocimiento de los niveles de conciencia es que usted sepa más o menos cuál es la que la está predominando, cuál es la que le da la mayor importancia dentro del comportamiento que usted tiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted me dijera que usted tiene una conciencia roja y que se ofusca rápidamente y que pelea con todo el mundo, va a ser un poquitito difícil que logre vender funcionalmente, ¿ya? Porque si el cliente le dice algo que a usted no le gusta escuchar, usted se va a agarrar a la pelea con el cliente, ¿ya? Entonces siempre es bueno que cuando ustedes identifiquen el nivel de conciencia al cual pertenecen, puedan ir jugando con algunas características de otro nivel de conciencia que le permita desarrollar una actitud que sea un poco más positiva para lo que ustedes están buscando, ¿ya? Como les decía recién, si yo quiero ser un buen emprendedor, yo debería tener una conciencia en color naranja mezclado con un poco de conciencia roja, ¿ya? Porque así, si yo fuera solamente naranja, yo sería de las personas que generan muchas ideas, pero que nunca hacen nada, ¿ya? Sin embargo, cuando yo genero ideas y mezclo con aspectos de la conciencia roja, yo voy a ser de las que se atreven a dar el paso, ¿ya? Y de las que se atreven a hacer cosas para poder emprender. En este caso, yo creo que la mayoría de ustedes, por lo menos, están dentro de lo que son las conciencias naranjas y la conciencia roja, ¿ya? Porque ustedes están, como les decía recién, se atrevieron a dar este paso, están aquí estudiando, etcétera, ¿ya? Y así ustedes pueden ir mezclando las conciencias. Ahora, si yo estuviera dentro de la conciencia primitiva, ¿ya? Yo voy a ser un emprendedor que seguramente se va a dedicar solamente a vender y le va a importar
Nada el cómo venda. Si tengo que engañar, si tengo que vender pollos que están malos y yo los quiero vender, los voy a vender igual, no importa si se intoxican o se mueren los demás. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante que ustedes identifiquen en qué nivel de conciencia están para que puedan y aprendan a ir trabajando, digamos, cada una de las características y puedan desarrollarse de mejor forma como emprendedores. ¿Ya? ¿Quién más quiere hablar? ¿Hay alguien que quiera conversar sobre esto? Yo, buenas tardes. Habla Brígida. Dígame. A mí me dio un conjunto de colores igual. Yo estoy entre la naranja, roja y verde. No sé si sea buena. Sí, acá no hay conciencias buenas o malas. Como les decía recién, las conciencias, si están aplicadas en exceso, es cuando ya pasan a ser disfuncionales o malas. ¿Ya? En este caso, usted tiene una mezcla de 3 conciencias, se identificó con 3. ¿Ya? Sí, La ecológica, digamos la naranja y la roja. ¿Ya? Si nosotros la analizamos a usted como emprendedora, usted es de las personas que genera ideas y sin embargo aplica su conciencia roja cuando impulsa esa idea y se atreve a dar el paso. ¿Ya? Ahora, el tema de la conciencia ecológica no solamente tiene que ver con el tema de la ecología, ¿ya? Sino que tiene que ver con el tema de que yo soy capaz de identificar al otro como un ser igual a mí. ¿Ya? Por eso bueno. soy ecológica. Entonces, yo me atrevería a decir que usted va a ser una buena emprendedora si se desarrolla funcionalmente, porque a usted le va a interesar lo que le pase a su cliente, no solamente se va a dedicar a vender por vender. Sería bueno eso, porque ahora igual yo vendo ropa aquí en la Feria de las Pulgas y aparte yo hago, como le comentaba, masitas, que torta, pero me falta todavía el horno y la batidora. Sí, Y pues, hasta ahora me ha ido bien nomás con ese negocio, hasta ahora me ha ido bien. ¿Para qué voy a decir que me ha ido mal o más o menos? Pero ha estado bien, ¿no? ya. Bueno, ese bien tiene mucho que ver con las características personales que usted presenta, ¿ya? Con sus niveles de conciencia. ¿Ya? Bueno, y aparte tenía una consulta, disculpe. Dígame. La anterior clase no pude asistir porque estaba haciendo trámites de unos documentos y no alcancé a llegar a la casa, así que no asistí Sí, leí. a la clase. Leí el mensaje que me mandó. De ahí vamos a conversar, ¿ya? Bueno, gracias. Eso. Eso era todo. Gracias, señora Brígida. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Había alguien más que habló recién? Dígame. Yo considero que tengo una mezcla de 3 conciencias. ¿Cuáles? Y la resumí así. En el color rojo, por la lucha, ¿ya? El color amarillo, por lograr el éxito. No, o sea, perdón, el color naranja. Y en el color amarillo, por la integración, porque yo creo que si yo logro éxito, puedo integrar a más personas a mi éxito. Eso quiere decir Y no solamente la gran integrarlas a su éxito, sino que también al tener una conciencia un poco más flexible e integradora, habla de una persona que es capaz de ver en los demás cosas que a lo mejor ni ellos mismos ven. Usted cree en las capacidades de los demás. Eso es lo que Sí, porque es me lo gustaría que importante. creyeran en mí también. Claro, es que eso es lo importante dentro de lo que es la conciencia amarilla. Tratar de integrar al resto de las personas como una persona que es capaz de hacer las cosas que tú también estás haciendo. ¿Ya? Porque hay muchos tipos de conciencia o muchas personas que están en los distintos tipos de conciencia. Por ejemplo, si nosotros habláramos de un rojo, ¿usted cree que al Donald Trump, por ejemplo, que está sumamente identificado, y de hecho él lo ha admitido dentro de lo que es la conciencia roja, ¿usted cree que él creería en un emprendedor que está recién iniciando y que dice que no tiene capital? No. No, pues, lo miraría menos, lo mirarían Ni menos, siquiera. porque él Ni siquiera. solamente se fija, y todas las personas que están solamente en conciencia roja, se fijan en su poder, son súper egocéntricos, o sea, yo puedo hacer estas cosas, pero tú, perdón, pero tú no podís, o sea, te miro en menos, ¿ya? Entonces, por eso que es importante, como les decía recién, que nosotros podamos identificar en qué nivel de conciencia estamos, para que sepamos qué camino tomar y qué otro nivel de conciencia a lo mejor nos estamos necesitando desarrollar.
Por ejemplo, si yo soy un emprendedor y tengo conciencia normativa, ya que es la conciencia que es total y absolutamente cuadrada, ¿yo voy a poder elegir cualquier tipo de cliente? No, porque me va a Que se va a costar. Si encasillar ese solo en cliente, su... si ese cliente sale de la norma que yo tengo en mi cabeza, yo no voy a poder hacer nada. Entonces yo ahí tengo que dejar de seguir aumentando ciertas características de esta conciencia normativa y a lo mejor empezar a pensar en una conciencia más amarilla, en una conciencia más naranja, ¿ya? Porque necesito salir de ese esquema tan cuadrado que no me va a llevar a ningún lado. ¿Ya? Y si me lleva, puede que me llegue a llevar, pero voy a tener infinidad de problemas en el camino, porque cuando hayan cosas que no se adapten a lo que yo quiero, ahí va a empezar el problema drástico y grave. ¿Ya? Hay muchas personas que son muy cerradas, muy cuadradas, no dejan aceptación a cosas que son totalmente diferentes, entonces ¿ya? Tenemos que aprender a desarrollar otro tipo de conciencia con referente a eso, ¿ya? Señora Alejandra, Sí, con respecto a ese tema, señorita, yo la verdad es que me da un poco de miedo la amarilla, la conciencia amarilla, ¿por qué? porque yo trabajo sin moldes. ¿Ya? Yo no podría, creo que no tengo la capacidad de enseñarle a otra persona a crear lo que mi cabeza crea, lo que mi mente fabrica. Pero ahí Yo en mi cabeza no nos veo debería dar miedo la colores. conciencia amarilla, po. Le debería dar miedo la conciencia normativa, la celeste. No, pero eso que dice usted de enseñarle a otra persona para poder integrarla, como decía mi compañera, que ella sí tiene ese pensamiento, a mí me da un poco de miedo. No sé, No, pero no me acá encuentro capaz. la conciencia amarilla habla de una integración, no solamente de poder enseñarle a otra persona, sino que habla de una integración de que usted cree en las capacidades de otra persona. O sea, usted se puede, es sumamente Ah, flexible la conciencia amarilla. Entonces usted se podría sentar adelante de alguien y empezar a hablarle de su idea y si usted justo se encontró en el camino con alguien que comparte su misma característica, ese otro alguien va a entenderla pero al 100%. ah, ¿Ya? O a lo por mejor ese lado usted, no lo había visto. sí, por lo mejor usted tiene ideas, tiene muchas cosas, pero las desfavorece que sea muy flexible. O a lo mejor necesita asociarse con una persona que sea un poquitito más normativa, que sea un poquitito más cuadrada, que le ordene la película. ¿Ya? Entonces, cuando usted se junta con esa persona y ustedes desarrollan niveles de conciencia naranja y roja, ustedes serían, pero las superpoderosas del emprendimiento. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante que ustedes conozcan las características también de estos niveles de conciencia para que puedan ustedes también activarse. Dependiendo, imagínense que llega a una conciencia de alma despierta, que es como la conciencia máxima. O sea, sería ideal, pues, pero no todos llegan ahí. Ahora, la conciencia le va a servir de acuerdo a las características que ustedes estén buscando lograr. Si yo quiero ser emprendedora, puedo tener una mezcla de conciencia naranja, conciencia roja y conciencia amarilla. O puedo tener una mezcla de conciencia naranja, roja y conciencia ecológica. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van jugando con las características de cada una de las conciencias y si no la tienen tan desarrollada, traten de desarrollarla. Si ustedes saben que todos aprenden el camino. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo identificada el tipo de conciencia que yo tengo y conozco cuáles son las características de los otros niveles de conciencia, puedo ir fijándome en qué cosa a mí me interesa desarrollar para lograr mis cosas. ¿Ya? Si yo fuera un emprendedor y no tuviera, como les decía recién, conciencia roja, me quedaría solamente en las ideas. Nunca llegaría a hacer nada. ¿Ya? Porque no voy a tener ese nivel de conciencia que me va a permitir luchar por lo que yo estoy tratando de conseguir. ¿Ya? Y eso, chiquillas, nos pasamos casi en media hora de curso. Ya voy a dejar de compartir y les voy a pedir si me prenden la camarita para poder sacar las fotos. ¿Ya? Y acuérdense que la clase próxima la tenemos el lunes.
El lunes en el mismo horario, a las 6 de la tarde. Ya, ahí estamos. Acuérdense de poner en el grupo su nombre y la palabra presente para que queden presentes. Yo ahora durante la noche les voy a mandar al correo de todas las que me mandaron su correo, les voy a mandar el plan de negocio, entonces ustedes van a poder ahí completar las 2 primeras hojas que son súper fáciles porque son sus datos personales, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces para el día lunes ya vamos a entrar de lleno a trabajar en lo que es el plan de negocio para alcanzar a terminarlo hasta el último día de clase, que es cuando ustedes ya me tienen que entregar el plan y las cotizaciones. Acuérdense que las cotizaciones ya deben empezar a buscarlas, ya deben empezar a conseguirlas, porque es importante que la tengan para poder completar algunas hojas que hay dentro de lo que es el plan de negocio, ¿ya? Entonces hoy día yo se los mando, ¿ya? A la que no le llegó el plan, me avisa para yo reenviarlo o ver si está mal escrito su correo y eso. La señora Denise me escribió su correo por acá, escríbamelo por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque acá yo no reviso los mensajes, ¿ya? Entonces, todas por el grupo de WhatsApp, escríbanme su correo electrónico. ¿Ya, chiquillas? Eso, y nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao, chao. Chao, chao, hasta luego, que tengan un buen Gracias, fin de Pamela. semana largo. Chao, chao. Señorita Pamela, el lunes es feriado igual, vamos a tener clase. Sí, el lunes vamos a tener clase. Sí. Ok, era eso. Gracias. Listo, chao. Chao.